Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar dando un mensaje acerca de la pureza del Evangelio, como Pablo, el apóstol, en la carta escrita a los Gálatas, explica de una manera extraordinaria la necesidad que hay de que el cristiano no se deje confundir por evangelios que tergiversan la palabra de Dios, otros evangelios que no son el evangelio de Cristo. Escuchemos. A la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Se está en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Permite que estas palabras penetren hasta los tuétanos de los huesos, Señor, y nos corrijan, nos redarguyan, nos enseñen, Señor, y que estemos dispuestos a obedecerla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, mis amados, usa un lenguaje aquí un poquito satírico y se está dirigiendo a la iglesia de los primeros cristianos. Y como siempre le digo, las cartas que escribieron los apóstoles están dirigidas a nosotros también, porque la iglesia de Cristo es una sola. Comenzó el día de Pentecostés y estará aquí en la tierra hasta que el día que Cristo la levante. Y el apóstol le está diciendo así, de una manera, se puede decir hasta sarcástica: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo estaba sintiendo
viendo que las personas que se habían convertido al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de poder, de repente estaban cambiando de opinión respecto a lo que Él les había enseñado. Y Él le dice, para seguir un evangelio diferente. Había personas que se estaban alejando del evangelio verdadero, del evangelio de Cristo y de los apóstoles, y estaban siguiendo un evangelio diferente. Se parece mucho a lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente que ha renunciado a obedecer la palabra de Dios y a vivir un evangelio conforme a sus criterios o conforme al criterio de alguien que se ha levantado, se ha elegido, cambiando la palabra del Señor. Y esto es preocupante, mis amados. A Pablo le preocupaba esa situación, a Pablo le preocupaba que la gente que había sido llamado, que había sido enseñado en la doctrina de Cristo, que Cristo murió por nosotros, que Cristo es el Hijo de Dios, estaban asumiendo posiciones diferentes. Estaban asumiendo posiciones que, si usted se encuentra en el libro de los Corintios, en vez de hacer una santa cena de reflexión, una santa cena de humillación a Dios, lo que hacían era una fiesta para la carne, donde todos podían participar, pero para participar había que llevar la comida. Y había gente que no tenía con qué llevar la comida. Entonces esa gente no podía recibir la Santa Cena, no podía participar de la Santa Cena. Era un evangelio que se estaba pareciendo a lo mismo de lo que ellos habían salido, a un sistema religioso de castas sociales, de acepción de personas, de que solamente los de arriba, los ricos, eran los que tenían las oportunidades, que el que era rico era porque Dios lo había bendecido, porque estaba bien con Dios, y el que era pobre estaba bajo maldición. Se parece mucho a lo que está pasando hoy. El evangelio de la prosperidad que se está predicando, que hay que ser rico, que hay que tener de todo en esta tierra, y ni siquiera piensan en la vida eterna. Quieren arreglar el mundo, quieren arreglar la sociedad, cuando el Señor dice que será destruido. Quieren cambiar la profecía, quieren que no pase lo que tiene que pasar. Ese es un evangelio falso. El evangelio verdadero es el evangelio que proclama el cumplimiento irrestricto de la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, mas mi palabra no pasará. Oh, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo le está regañando, le está diciendo que están asumiendo un evangelio diferente. Y le dice, me he sorprendido, estoy maravillado. Como una forma incluso hasta de burla. ¿Cómo es posible que ustedes, habiendo recibido esto tan reciente, esto tan claro, que ustedes que estén cambiando a un evangelio diferente? Y él dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban la palabra de Cristo. Desde ese tiempo había gente perturbando la palabra de Cristo, cambiando la palabra. Y hoy, amados, siguen tratando de cambiar la palabra. Siguen llevando un evangelio falso a la gente. Siguen diciéndole a la gente que todo es nada, que no hay problema, que el Señor siempre está contigo, que el Señor te perdona. Sí, el Señor te perdona. ¿Cuántas veces? Él está dispuesto a perdonarte, pero Dios no es relajo tuyo ni relajo mío, para que usted esté disfrazado en la iglesia y cometiendo todo tipo de pecado. El Señor lo va a ver. Y dice que es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar en la obediencia a la palabra. Si nos vamos por un evangelio diferente al evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo, que es anatema, que es una maldición, un evangelio que sea diferente a lo que dice la Escritura. Si hay un evangelio, llámese como se llame, que plantea cosas diferentes a lo que Cristo enseñó, a lo que los apóstoles enseñaron, es una maldición para el que lo asume. Es una maldición para el que lo vive, dice la Escritura, no lo digo yo. Y él lo reitera, amado.
Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica un evangelio diferente al que habéis recibido, al evangelio de Cristo, es un maldito. Usted sabe lo que es estar bajo maldición. Es algo terrible. No hay forma de zafarse de la maldición. Entonces, el apóstol está siendo claro. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a obedecer las Escrituras. Como antes hemos dicho, ¿verdad? Dice, pues, ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? Oiga, este hombre había salido de la sinagoga, este hombre había salido del Sanedrín, este hombre era un fiscal que perseguía a los cristianos, era un hombre que tenía poder en la religión judía, pero este hombre recibió un toque de Dios. Dice, voy yo entonces, para estar bien con los hombres, voy a negar el evangelio de Cristo. No. Había una situación, había una lucha. En ese tiempo el judaísmo quería seguir manteniendo el control de la gente. Pero la gente que Cristo llamó no podía estar bajo el control de la religiosidad judía. Y había gente que por estar en el favor del grupo poderoso abandonaba el evangelio de Cristo y volvía atrás a las tradiciones. Pero hay algo tan interesante. Dice, trato de agradar a los hombres. Si todavía agrado a los hombres, entonces no le agrado a Cristo. Cuando usted se empeña en agradar a los hombres, que los hombres vean que lo que usted dice le satisface a todo el mundo, cuando usted quiere que los hombres estén contentos con usted, cuando usted quiere que donde quiera que usted llegue le tiren la alfombra, entonces es muy probable que usted no esté satisfaciendo a Cristo. Porque este evangelio es un evangelio de sacrificio, mis amados. ¡Ay de usted! Cuando estén aplaudiéndolo, cuando estén dándole lisón, ¡ay, qué bonito tú lo haces, qué bien tú lo haces! Dice el Señor, porque así mismo hacían con los profetas falsos. Cuando usted lo están aplaudiendo mucho, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Un aplauso para Cristo, muchas veces para que se lo den al que está hablando o al que está cantando. Porque sienten la necesidad de esos aplausos. Hermanos, miren. La palabra tiene las formas de adoración. Usted está sentado ahí, de repente usted empieza a cantar, de repente usted empieza a aplaudir. A usted no hay que mandarlo a hacer nada de eso. Cuando el Espíritu se está moviendo y está en su vida, mira, amado, algo pasa en su vida sin que nadie lo mande. El gozo que usted siente se va a reflejar en su vida sin que nadie le diga, haga esto, levante la mano, haga aquello. No. Dios se va a mover como Él quiere en su vida. Y Pablo eso es lo que quiere aclararle a esta gente. Si agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo, soy siervo de los hombres. Si les sirvo a los hombres lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren que yo diga, entonces yo soy siervo de ellos, no soy siervo de Cristo. A Jesucristo lo mataron porque no fue siervo de los sacerdotes, porque lo enfrentó, porque mentían al pueblo, porque él era el siervo del Altísimo. Entonces usted tiene que decidir en este camino si usted es siervo de Cristo o es siervo de los hombres. Si en su predicación, si en su conducta usted quiere agradar a los hombres o quiere agradar al Señor. Dice, hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio, la religión que existía era una religión que la estaban manejando hombres. Dios se había alejado del pueblo de Israel. Hacía 400 años que Dios no le mandaba profeta a Israel. Era una religión política de dirección, combinación con el Imperio Romano. Y eso ha ocurrido con la iglesia de Cristo hoy en día, que se ha contaminado, que se ha unido a los gobiernos para manipular a las poblaciones, en todos los sentidos, mis amados. Pero hay un grupo que no ha doblado ni va a doblar sus rodillas a los Baales. Así como en Israel habían 7,000 que no le doblaban sus rodillas a los Baales, así hay un pueblo de Cristo humillado en obediencia a su palabra que no va a doblar sus rodillas a los dioses falsos.
a la religión falsa. Aleluya, aleluya. Yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, amado. Si usted está aquí, porque el Señor le ha llamado. Si usted no ha sentido una revelación, tiene que provocar una revelación de Jesucristo para su vida. Debe provocar el impacto del Espíritu Santo en su vida para que lo cambie, lo transforme y lo lleve a una dimensión diferente. A una dimensión que usted se sienta más en el cielo que en la tierra. Que usted se preocupe más por las cosas de arriba que por las cosas abajo. Que por las cosas de abajo. Que por sus deseos, que mayormente son pecaminosos. Este hombre tuvo una revelación y él lo dice: no, a mí no me enseñó hombre. A mí no me predicó hombre, a mí me predicó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este evangelio yo lo traigo porque Jesucristo me lo dio para que se lo traiga a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él era fariseo de fariseos. Era un entregado a esa iglesia judía. Era un defensor. Él asolaba al pueblo cristiano, un perseguidor. Ya habéis oído, dice él, lo que yo era. Pero él perseguía sobremanera a la iglesia, él la asolaba. Donde quiera que estaba un cristiano, ahí la era. Matarlo, a perseguirlo, a mandarlo preso, porque era el fiscal del Sanedrín. Recibía las leyes, las órdenes de arresto de los sacerdotes para ir a buscar a los cristianos donde quiera que estuvieran. A Esteban, el primer homicidio que se cometió contra la iglesia, un joven llamado Esteban, Pablo estaba ahí, y le trajeron las ropas de ese muchacho a sus pies. Amado, mire, pero no importa lo que usted haya hecho. Cuando Dios decide usarlo a usted, Él lo va a usar de la manera que Él quiere. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Sobresalía él por el celo que él tenía de esa doctrina que después reconoce que era una doctrina falsa. Por eso, amado, nosotros lo que tenemos que hablar con las personas que están en error y llevarlo a la palabra, no enseñarles cosas por nosotros, razonamiento nuestro, sino llevarlo a la palabra, que sea la palabra que le demuestre a cada quien si está en error o si está en la verdad. Es esta palabra la que nos convence a través del Espíritu Santo. Y él le dice: siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era celoso de la tradición religiosa. Defendía la tradición religiosa. Pero cuando conoció a Cristo, comenzó a defender la palabra de Cristo. Comenzó a sufrir por la palabra de Cristo, porque encontró la verdad. Cuando usted encuentra esta verdad, es un tesoro, amado, que hay que guardarlo, hay que apresurarlo a nuestro corazón y tratar de que nunca se vaya. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si usted está aquí es porque Dios le ha placido que usted esté aquí en esta hora. Si usted está escuchando esta palabra es porque a Dios le ha placido que usted escuche esta palabra. Y es muy probable que usted sea un incrédulo, que sea un religioso, pero si Dios te llamó desde el vientre de tu madre, tú vas a recibir la revelación. Vas a recibir la revelación cuando menos te lo imagines. Porque Dios es fiel. Él es fiel. Que nosotros seamos infieles. Él se alegraba de que el Señor le reveló a su Hijo para que Él predicara a los gentiles. Y dice algo muy importante: cuando recibí esta revelación, no consulté carne ni sangre.
Cuando usted tenga el Espíritu, usted no va a pedirle opinión al que no tiene la opinión correcta. Usted va a pedirle opinión al jefe de arriba. Y usted va a recibir la respuesta del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Y lo va a enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Con la unción que Dios le dio, con la preparación que él tenía, lo único que él tenía que saber era que Cristo murió por él, para entonces ir a decírselo a los demás, que solo en Cristo hay salvación, que solo a través del Hijo de Dios se puede llegar al reino de los cielos. Él no fue a pedirle a los discípulos, mira, enséñame qué es lo que tengo que decir. No, le pidió al Espíritu, el Espíritu entró en él y él salió a predicar la palabra a diferentes ciudades. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. A los 3 años de él haber conocido a Cristo, fue que él fue donde Pedro, que muchos dicen que era el jefe de la iglesia, era el líder. Uno dice que fue el primer papa, mentira del diablo. Jesucristo no creó ningún papá para la iglesia. El papá de la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. El papá de la iglesia de Cristo es su creador Jesucristo. El papá de la iglesia de Cristo es Jehová de los ejércitos. Eso es un engaño, mis amados. La iglesia se dirige por el Espíritu Santo. La gente de Dios se dirige por el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu de Dios, ese es de Él y da testimonio de Él. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Para los que no creen que Jesucristo tuvo más hermanos, Jacobo era el hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y María, no hijo de obra del Espíritu Santo, pero era un hermano de Cristo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Este hombre está hablando por el Espíritu de Dios, este hombre está hablando con el corazón. Este hombre lo que está preocupado porque la palabra de Dios sea respetada y obedecida. Este hombre no está preocupado porque lo reconozcan en nada. Este hombre está preocupado por cumplir con el mandato que Dios le dio. Dice que después se fue a Siria y a Cilicia. Y dice que no era conocido en ninguna de las iglesias. Los que eran conocidos eran los apóstoles, ¿verdad? Que empezaron primero, los 11 apóstoles, y después el 12 que se agregó, Matías. Pablo no conoció a Cristo físicamente, pero lo conoció en espíritu y en verdad, porque fue impactado por él directamente. Impactado directamente. Él era un perseguidor, iba a Damasco justamente a perseguir los cristianos. Y el Señor Jesús le habló y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No tuvo otra cosa que decir, Señor. Reconoció que era el Señor. Cuando Dios te habla a ti, tú reconoces que es el Señor. Le habló, lo impactó. Este hombre cayó al suelo y fue diferente de ahí en adelante. Entregado totalmente a la obra de Cristo. Entonces, amados, así tenemos que hacer nosotros. Dejarnos tocar por el Señor. Permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Que es el Espíritu Santo que guíe nuestras acciones. Que le entreguemos nuestra voluntad para que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que Dios le bendiga, mis amados.